¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos, buenos días. Esto es Chacra TV, Noticias por la Mañana. Recuerden que los estamos acompañando a través de chacratv.com, de nuestro sitio en YouTube, en Revista Chacra TV y, por supuesto, a través de toda la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires, en la que claramente hubo un cambio de clima, no solo en la ciudad, sino también en el centro y centro-sur de la región pampeana. Así como se ve, cielo plomizo, una temperatura máxima pronosticada para el día de hoy de 16 grados. Chaparrones es lo que el Servicio Meteorológico Nacional prevé para toda la jornada de hoy y también la de mañana. Una jornada de viernes previa al lunes 25 de mayo, en la que se conmemora un aniversario más de la revolución, de esa fecha que fue la gesta de lo que sería finalmente el Estado argentino y que se consolidó el 9 de julio de 1816 con la declaración de la independencia en la provincia de Tucumán, en la Casa de Tucumán. Información que tiene que ver con esto mientras estamos viendo la ciudad de Buenos Aires, en esta oportunidad el tradicional Te Deum de cada 25 de mayo en el que se conmemora esta fecha patria que ciertamente debemos recordar con mucho respeto por lo que significa para el inicio de la nación argentina, tendrá la particularidad de que será justamente sin fieles en la basílica, es decir, la iglesia estará solitaria junto con el sacerdote que será quien vía internet nos hará llegar a todos las palabras vinculadas con este Te Deum que recordamos ya es característico en la nación argentina desde sus propios inicios allí por el 1800. Así está en este momento la ciudad de Buenos Aires, en un previo, un fin de semana en el que también se esperan definiciones, ha trascendido fuertemente, incluso de los propios funcionarios que estuvieron reunidos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, quien también se refirió al tema, porque el jefe de gobierno estuvo reunido con el gobernador y con el de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con el presidente Alberto Fernández, que esta cuarentena se extendería al menos 14 días más. Surgieron las controversias, las diferencias acerca de que no se va a flexibilizar ni se va a pasar una nueva fase, los reclamos de tipo económico, pero lo que trascendió desde el sector oficial, en principio, para lo que se espera, justamente por eso haya novedades en las próximas horas, es que la cuarentena tal y como está en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA se va a mantener como está hasta este momento. Y un dato más a tener en consideración, se sostiene el acuerdo rubricado entre la ciudad, la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional con relación al uso del transporte que se irá divulgando en los próximos días, que es fundamental para evitar la propagación del contagio. Y finalmente puntualizar que van a continuar los reportes diarios, matutinos y vespertinos, porque había trascendido que se unificaría en un único informe que se daría a conocer por las tardes. Van a seguir los informes matutinos y vespertinos desde el Ministerio de Salud de la Nación para que toda la población esté interiorizada acerca del número de casos y de dónde se encuentran estos casos. Ayer fue una voz de alerta sorprendente, el número importante que superó los 600 casos que se detectaron en un solo día, y una vez más surgieron las rispideces y controversias acerca de cuál es la velocidad y cuál es la cantidad en porcentajes de testeos que se están realizando hoy en la República Argentina para poder tomar un comparativo con cualquier otra nación o como para poder tomar decisiones vinculadas con la cuarentena. Finalmente, y también vinculado con este tema, vence el plazo para un acuerdo posible con los bonistas. Se habla de un default soft, que traducido desde el inglés querría decir un default o una falta de pago más liviano, más suave que cualquier otro, pero se extendió el plazo, Argentina extendió el plazo a los bonistas para que puedan dar alguna respuesta. La situación económica es delicada, acuciante, y también todas las miradas están puestas allí, por ejemplo, para el clásico de la ciudadanía, que a lo mejor no está tan interiorizada en el tema de la deuda, que se traduce en el precio o la cotización de algunas commodities y así como también del dólar. Con este panorama, así está plomiza la ciudad de Buenos Aires en un viernes diferente, por cierto, de este año 2021 en la República Argentina.
Saben ustedes que la exportación de frutas sigue realizándose en nuestro país, o como también la exportación de algunos productos en particular, todos aquellos que no dependen de la línea aérea, por ejemplo, para colocarse en el exterior, como los pequeños frutos o algunos cortes de carne muy particular. El SENASA trabaja en todo ese proceso por las exigencias sanitarias que a partir de la pandemia se duplican permanentemente. A pesar de la situación de cuarentena que estamos atravesando en Argentina y en el mundo por la pandemia de coronavirus, desde SENASA Córdoba continuamos con las tareas de certificación de productos de origen vegetal. Durante el mes de abril iniciamos la temporada de exportación de fruta fresca de Granada a distintos destinos. Los inspectores verifican en el sistema de reglamentaciones del SENASA los requisitos fitosanitarios que establecen cada país importador a fin de certificar adecuadamente el producto. Al finalizar la carga, presentamos cada contenedor y luego comenzamos el proceso de certificación documental y completado de registro de frío con el que deben transitar los buques. Actualmente, desde la provincia de Córdoba, el principal destino de exportación de Granada es Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de ese país, el USDA, establece el cumplimiento del tratamiento de frío en tránsito a fin de asegurar que la granada que llegue a los puertos ubicados al sur del paralelo 39 del hemisferio norte lleguen libres de Ceratitis capitata, de la mosca de los frutos. Para ello, los inspectores verificamos que la temperatura en el interior de la fruta sea igual o inferior a 1,67 grados centígrados y que las condiciones y el equipamiento de los contenedores sea el adecuado para asegurar este tratamiento durante 15 días corridos. Durante todas las etapas de este proceso contamos con los elementos necesarios para evitar el contagio de COVID-19. Vos que podés, quédate en tu casa. Nos vamos unos minutos al exterior. España, Francia, Italia en el norte, Inglaterra, son importantes productores y consumidores de vino de alta calidad. En ese orden, la cuestión de la cosecha, que no es mecanizada en muchos lugares, por ejemplo, en España, ha generado inconvenientes como lo de las frutas, por ejemplo, la de otras frutas, además de la vid o de las verduras, porque habitualmente se trabaja con personal que llega del este europeo, característico el personal rumano, por ejemplo, que es una mano de obra que resulta altamente económica para quienes son viñateros y les permite levantar la cosecha. Esto, con el cierre de fronteras producto de la pandemia, no se está produciendo. Desde el gobierno español y a través del ministro del área de Agricultura y Ganadería anunciaron un fuerte plan de choque para promocionar la producción de vino en España, que la gente no se retire de las vides y que por otra parte no se importe este producto desde los países competidores. Estas medidas son las siguientes. En primer lugar, medidas de destilación para retirar del mercado hasta un total de 2 millones de hectolitros, un 1,5 millones de hectolitros de vino de mesa y un 0,5 millones de hectolitros de denominaciones de origen, medidas todas ellas en materia de destilación que serán financiadas con cargo al PASBE, al programa de apoyo al sector del vino, que tiene un importe global de 210 millones de euros y donde las prestaciones y los pagos normales no serán afectados por estas medidas extraordinarias. Primera medida, por tanto, destilación por esta cantidad y por un importe de 65 millones de euros. Almacenamiento. Los vinos y las bodegas y las denominaciones de origen nos piden
la posibilidad de almacenar, dada el bloqueo del mercado, de sus mercados prioritarios del sector de la restauración. Por tanto, hasta 2 millones de hectolitros de denominaciones de origen, por un importe de 9,9, casi 10 millones de euros, podrán ser objeto de financiación. Y en tercer lugar, la denominada cosecha en verde, que financiaremos por un importe de 4 millones de euros en este año 2020. Estas tres medidas las queremos poner en marcha de forma inmediata. Por eso queremos aprobar el decreto lo antes posible, proceder a la distribución de los fondos entre las comunidades autónomas vía conferencia sectorial, y que puedan ser objeto de los pagos que se iniciarán a partir del 16 de octubre. Continúa la vacunación antiaftosa. En este caso vamos a repasar cómo está trabajando el SENASA, por ejemplo, en la provincia de Formosa. Ahora estamos en una estancia de la localidad de Pozo de Mortero. Estamos en el campo de unos productores que están realizando la vacunación antiaftósica, la primera del año 2020. Se está haciendo la auditoría de la vacunación de aftosa, es decir, se controla la vacuna, se controla al vacunador y se controla el campo en cuanto a la aplicación de la vacuna. El país se divide en dos zonas, en zonas libres con vacunación, el centro y el norte del país, y después el sur del país, que es libre sin vacunación. La vacunación de aftosa se realiza 2 veces al año. Generalmente, la mayoría de las zonas, una campaña involucra animales menores y la otra campaña involucra la totalidad de la hacienda. La importancia de aftosa radica en 2 puntos. En el punto sanitario, debido a que, como les decía, Argentina es un país libre, con vacunación, y esa condición de libre le permite a Argentina comercializar hacia el exterior la carne vacuna. Le da un estatus sanitario que es muy importante para el comercio exterior y que determina también indirectamente el precio de la hacienda. Así que por ende es muy importante, debido a que si aparece un animal con aftosa, automáticamente se cierra gran parte de los mercados. Cae el valor de la hacienda y por ende es responsabilidad de los productores vacunar y es responsabilidad de los agentes sanitarios y de los vacunadores vacunar correctamente, cuidar la cadena de frío, ya que la irresponsabilidad de uno de los actores de esta cadena puede... de coronavirus en nuestro país a la fecha en las últimas 24 horas, un total de 9.931 casos, de los cuales, de los nuevos casos, 58% se ubicaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un 33% en provincia de Buenos Aires. La tasa de incidencia asciende a 22 casos cada 100.000 habitantes, afectando en un 51,3% a varones, en un 48,7% a mujeres con una edad mediana de 39 años. 32% de la población afectada por coronavirus en nuestro país posee una cobertura estatal exclusiva por parte del Estado y en un 68%, además de la cobertura estatal, la población tiene una cobertura por parte de obras sociales o empresas de medicina prepaga. Son 419 las personas fallecidas hasta el momento, se sumaron 3 casos desde el último reporte de las 19 horas y son 15 casos en las últimas 24 horas. La tasa de letalidad, la cantidad de fallecidos sobre la cantidad total de confirmados, desciende al 4,2% con una tasa de mortalidad general de 9,2 casos por cada millón de habitantes en nuestro país. En un 60% esta situación afecta a varones, en un 40% a mujeres, con una edad mediana de 75 años. El 9,5% de los casos como fuente de transmisión tiene un viaje al exterior, el 43,6%, un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y un 31,8% por transmisión comunitaria.
La transmisión comunitaria la seguimos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en los departamentos de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas en el Chaco, en la ciudad capital de Córdoba y en las ciudades de Bariloche, Choel, Catriel y Chipoleti en Río Negro. Ushuaia y Rosario ya no presentan transmisión comunitaria. 22 son las provincias que han confirmado casos, se mantienen sin casos Formosa y Catamarca y solamente casos importados en la provincia de La Pampa. Más de 14 días sin casos tenemos en Misiones, Jujuy, San Luis, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 172 personas continúan bajo cuidados intensivos internados en establecimientos de salud en todo el país, según el reporte de las jurisdicciones. 3.062 ya son las personas que han sido dadas de alta. 91.398 son casos descartados en un 99,2% por los exámenes de laboratorio, un 0,8% por valoración epidemiológica. Hablando de los laboratorios, alcanzamos el valor de 121.278 testeos, 4.589 son los test que se han realizado en las últimas 24 horas, nos permite alcanzar un valor de 2.672 test totales por cada millón de habitantes en nuestro país, en una red de 338 laboratorios que se ha amplificado, y 119 de estos laboratorios han procesado más de 10 muestras cada uno en lo que va de la pandemia. El porcentaje de positividad promedio de las muestras testeadas es de 9,85%. A nivel mundial tenemos ya 4.893.000 casos, 103.000 en la jornada de ayer. América representa el 44% de estos casos totales a nivel global. Y entre los fallecidos, las personas a nivel global superan las 323.000 personas, 4.467 en la fecha de ayer, y América representa un 39% de los casos totales fallecidos. En nuestro continente son 2.166.000 los casos confirmados, tenemos un 69% ubicado en Estados Unidos, un 12% ubicado en Brasil, el 0,4% ubicado en la Argentina. Tenemos 172 personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de COVID-19, 3.062 personas se han recuperado, 2.600, poquito más de 2.600 test por millón de habitantes con la letalidad de 4.2. En el día de ayer el ministro de Salud ha convocado al comité de expertos para poder actualizar la situación epidemiológica y generar su mirada en relación a las recomendaciones. A la tarde el jefe de gabinete de Presidencia de la Nación con el ministro de Salud ha convocado también a las autoridades de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires para analizar la situación y definir en consenso los próximos pasos, y en el día de hoy el presidente ir a los expertos para tomar la decisión final. Algunas de las reflexiones a las que se ha arribado en todas estas reuniones es, primero, el gran éxito en la gran mayoría del país en el control de la transmisión. Más del 80% de los departamentos del país no han presentado casos o tienen casos importados o no tienen casos hace más de 15 días o tienen un número de casos en una situación de control. Estamos trabajando muy fuertemente con la provincia de Chaco en relación a las acciones intensificadas en el Gran Resistencia. Trabajamos en contacto con Córdoba, que ha tomado medidas también para el control de ese aumento de los casos que tuvieron esta semana, y en Río Negro también monitoreando la situación en diferentes departamentos. El tema en relación a el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, tiene la particularidad que venimos comentando diariamente en relación a concentrar la mayor cantidad de casos que se van confirmando diariamente y, por supuesto, la mayor cantidad de casos acumulados, con el siguiente análisis. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 dinámicas de transmisión, que son los barrios populares, las instituciones cerradas en los geriátricos, y el resto de la ciudad se ve en una situación en relación a los barrios populares particular, que tiene claramente un aumento del número de casos que se da por
dos sistemas de vigilancia. La vigilancia del autorreporte en el sistema de salud habitual que tenemos desde el principio, y en las últimas 3 semanas este sistema de vigilancia intensificado, el detectar, que vale la pena recordarlo y volver a aclararlo, es un sistema de vigilancia intensificada, de búsqueda activa, que tiene más sensibilidad. Por supuesto que si se generan búsquedas activas en lugares donde están reportados casos, esas búsquedas activas van a detectar casos que son probablemente más leves y que son detectados precozmente y que probablemente en algún otro sistema de vigilancia más pasivo no se identifiquen, pero el objetivo del detectar no es solamente decir que hay más casos, sino que es la estrategia fundamental para poder minimizar la transmisión. La intervención es el aislamiento de esa persona para su cuidado y para que no transmita el virus a sus contactos estrechos, a sus convivientes, en un contexto de una dificultad importante en la realización del aislamiento en los barrios populares, que tiene una situación de vivienda y de hábitat diferente, dificultoso y con condiciones de hacinamiento. Ese es el objetivo del detectar, esa es la oportunidad que se tiene, y ese es el motivo por el cual se genera esta situación. En la provincia de Buenos Aires, en la región AMBA, que es bien diferente al resto de la provincia de Buenos Aires también, en el contexto de los barrios populares se están realizando operativos de detectar con búsquedas casa a casa, con una detección menor de casos sospechosos, una intervención que se está realizando también en los otros barrios populares de la ciudad de Buenos Aires en un momento de menor cantidad de casos, para poder intervenir precozmente, poder hacer el aislamiento y poder trabajar en minimizar la transmisión y no avanzar a un estadio que requiera una situación de mayor preocupación, como en el barrio Mujica en Retiro. Ese es el fundamento por el cual no solamente en ambas, sino en cada una de las 24 jurisdicciones, con los ministros de salud y con cada uno de los departamentos y municipios, se está trabajando fuertemente en identificar cualquier alerta y llegar a los barrios para poder detectar precozmente y hacer el aislamiento. Es muy importante que podamos entender este mensaje y podamos entender que en un virus que no tiene una vacuna y que no tiene un tratamiento, el tratamiento que podemos hacer en relación a la situación epidemiológica es ese aislamiento. Por eso tiene tanta importancia ir a buscar activamente en los lugares donde identificamos la mayor cantidad de casos, a los casos, aunque sean leves, para poder prestarles cuidado y aislarlos. Vamos a hablar de otro tema que nos preocupa y nos ocupa, que son las oportunidades. Estábamos escuchando el reporte diario del Ministerio de Salud de la Nación en vivo, y allí destacar al menos 3 líneas que daba a conocer la funcionaria. La primera, que sacamos de todo lo que ella ha puntualizado, es que en el día de hoy el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habrá de tomar la decisión acerca de efectivamente cómo continúa la cuarentena, que se ha dado en llamar preventiva y obligatoria, y si se modifican fases, no solo en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires, sino en el resto de la República Argentina. Y por otra parte, que justamente el presidente cuenta ya a partir del día de hoy con un nuevo reporte puntual y detallado del comité de expertos que integran ese grupo que asesora al presidente de la Nación. Y el tercer aspecto de lo puntualizado por la funcionaria es justamente el de ahora optimizar, mejorar, aumentar todos los cuidados por el formato que está adquiriendo en este momento la curva de este virus, que tiene en vilo a todo el mundo y que, como puntualizó, es ascendente, pero aún aplanada, pero claramente ascendente. Pasamos ahora a otro tema, y también como consecuencia de la pandemia hay muchas actividades productivas que se están viendo fuertemente afectadas. El titular de la cartera de producción de la provincia de Santa Fe anunció, y nosotros lo informamos oportunamente, una serie de líneas crediticias específicas para cada sector productivo. Vamos a ampliar ese tema ahora. En las últimas semanas se ha trabajado, y también en la misma dirección, con las federaciones de mutuales de la provincia de Santa Fe. Vamos de algún modo a fortalecer las federaciones de mutuales y asociativismo de la provincia de Santa Fe, que tienen una amplia presencia territorial. Esta ampliación del Fondo Solidario de Mutuales a través del Gobierno cuenta además con el apoyo del INAES. Y de esta forma, entre provincia, nación y mutuales, se está generando un fondo
que va a estar alrededor de los 300 millones de pesos. De esta manera, decir que también el objetivo es llegar a MIPYMES, pequeñas industrias, comerciantes, gastronómicos, cooperativas de trabajo. Omití decir que también la gastronomía va a estar apoyada en el primer ítem, que tiene que ver con las asociaciones y agencias para el desarrollo. Por otro lado, cabe mencionar los acuerdos que nuestro gobierno, que nuestra gestión ha logrado a través del Ministerio de Economía con el Banco de Santa Fe, con el nuevo Banco de Santa Fe, que es nuestro agente financiero. Ya se llevan desembolsados más de 1.200 millones de pesos en concepto de haberes, de recomposición de capital de trabajo y descuento de valores de pago diferido. Todo eso a tasas de hasta el 24%. Ahora entrar en lo que es el Consejo Federal de Inversiones. En esto contamos con un fondeo de 400 millones de pesos. En estos 400 millones de pesos estamos de algún modo abarcando todo el aparato productivo, científico y tecnológico de la provincia de Santa Fe, tanto el sector agropecuario, el sector industrial, como así también todas aquellas empresas de base científico-tecnológico. Paso a enumerar algunas de ellas, las que tienen que ver con capital de trabajo hasta 400.000 pesos, con una tasa hoy del 7% y de 400 a 2,5 millones de pesos, con una tasa hoy del 14% en pesos. En este último caso es con garantías reales, prendarias o hipotecarias. En el primer caso no es necesarias las garantías. Aquí estamos de hecho ya con más de 50 solicitudes que tienen que ver con el turismo, alojamientos, agencias de viajes, transportes turísticos, guías de pesca, prestadores de turismo activo y otros operadores turísticos. En lo que tiene que ver con el sector agropecuario o de agroalimentos, tenemos en eso créditos para los sectores apícolas, frutihortícolas, lecheros, de la producción porcina, de la producción de la piscicultura, de lo que tiene que ver con el sector avícola y con el sector ganadero. Los objetivos y el direccionamiento de cada uno de estos créditos tiene que ver con la productividad, con la incorporación de tecnología, con la capacitación y fundamentalmente con aquello que tiene que ver con la organización y con una mayor producción de cada uno de estos sectores. Sin lugar a dudas, todas estas políticas de financiamiento tienen que ver con la generación de empleo, con la competitividad, con la transformación de los granos en proteínas de origen animal, con la inclusión no solo de las pequeñas empresas, sino con las familias y con los jóvenes, a través de la Secretaría de la Producción de los municipios, a través de los colegios agrotécnicos, a través de las cooperativas. Sin lugar a dudas, son estas últimas las que nos están acompañando y con las cuales estamos interactuando en gran parte del territorio de la provincia de Santa Fe. Quiero por último, en el rubro agropecuario, mencionar lo que tiene que ver con el plan algodonero, donde estamos direccionando 23 millones de pesos para lo que tiene que ver con la productividad, con la adopción de ciencia y de tecnología y fundamentalmente con todo lo que tiene que ver la inducción a una mayor producción, no solo en superficie, sino en productividad. Nos queda la ley ovina, la cual la provincia adhirió en estos últimos tiempos y en esto también tenemos un fondeo de 5 millones de pesos, fundamentalmente para pequeños y medianos proyectos ovinos y caprinos que tienen que ver con pequeños emprendimientos fundamentalmente familiares. Por último, volviendo al Consejo Federal de Inversiones, lo que tiene que ver con el sector de las industrias.
Tenemos hasta ahí créditos hasta 6 millones de pesos para pequeñas y medianas industrias manufactureras de bases científico-tecnológicas y culturales que están distribuidas en nuestro territorio. Estos créditos son para capital de trabajo, como así también para bienes de capital. Y decir por último, y no por ello que sea lo más importante, todo lo que tiene que ver con estas empresas que se han reconvertido y que hoy son el orgullo de nuestra provincia, en lo que tiene que ver con la producción de todos aquellos bienes vinculados al COVID, vinculados a la producción de respiradores, de barbijos, de alguna manera de todos estos elementos que se utilizan como batas y todas las otras cuestiones, máscaras, respiradores, reitero, camisolines quería decir, y todo aquello que tiene que ver con esta situación de la pandemia, y que sin lugar a dudas muchas de nuestras empresas que tenían totalmente otra actividad hoy fueron a desarrollar este tipo de insumos, y seguramente algunas más se van a sumar. Para ello existen estos créditos que son a tasa cero y que tienen que ver fundamentalmente para bienes de capital, para que estas empresas se sigan reconvirtiendo y aumenten su productividad. Para cerrar esto, decirle que este esfuerzo, que es muy grande y que fundamentalmente inyecta al sector más de 2.200 millones de pesos, tiene un correlato, y el correlato de lo que se inyecta al sector tiene que ver con lo que no se le saca al sector, que es un acompañamiento muy fuerte de nuestra provincia en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las tarifas eléctricas. Desde el inicio de nuestra gestión, este congelamiento de tarifas eléctricas ha posibilitado un ahorro de casi 1.000 millones de pesos al sector de la producción. Este es un esfuerzo muy grande que nuestra provincia y que nuestro gobierno y que nuestro gobernador ha hecho en tal sentido. Hacemos aquí una pausa. Recuerden, cuando regresemos tenemos el compacto informativo con noticias internacionales y locales, y por supuesto también una entrevista con uno de los infectólogos que integra el comité asesor del presidente Alberto Fernández, que es parte de los integrantes de esta comisión que le entregó un documento y que conversó con el presidente Alberto Fernández para que tome la decisión que dará a conocer en las próximas horas. Hacemos una pausa. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Fly around across the endless night, learning how to Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Cestari. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max, gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Una jornada con una temperatura que alcanzará los 16 grados centígrados como máximo, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, y con cielo plomizo en la ciudad de Buenos Aires. Chaparrones durante toda la jornada, no solo para la ciudad y la provincia de Buenos Aires, sino también para el sur de la región pampeana, el centro de la región pampeana. Compacto informativo con nuestra compañera de tareas, Mariela Oliva. Continuamos en Chacra TV con el repaso de la principal información del sector agropecuario. Ahora vamos a los títulos. Le entraron al campo con 2 camiones y le robaron toneladas de soja. Ayer, un productor agropecuario del centro oeste de Santa Fe fue víctima de un robo millonario de soja. Según trascendió, los ladrones ingresaron con 2 camiones a su campo y le robaron una gran cantidad de oleaginosa que tenía guardada en silobolsas. El hecho ocurrió a 10 kilómetros de Zenón Pereira, en el departamento de Castellanos. Al parecer, el productor estaba recorriendo el predio cuando descubrió la ruptura de las silobolsas y el faltante de soja. La pérdida sería millonaria. Diputado y productor yerbatero ya anticipa faltantes de yerba para este año. De acuerdo a Julio Peterson, presidente de la Asociación Civil Yerbateros del Norte y dirigente provincial, hay varios problemas latentes que afectarán la producción del cultivo este año. Sin dudas, va a faltar yerba en el mercado, apuntó, y además agregó que hoy tenemos en cuenta problemas como la sequía, el mal de la tala en la zona norte de la provincia, y ya comenzamos con el 25% de caída en la producción, dado lo anteriormente mencionado. Por su parte, reconoció que el precio de la yerba mate al productor viene en aumento. Ahora se está pagando casi 28 pesos el kilo y seguro que a la cosecha estará cerca de los 30 pesos. Otro de los temas que tocó el diputado es la calidad de la yerba que se está recibiendo en las plantas de acopio. Las plantas están recibiendo yerba más gruesa de lo permitido. Eso significa mala calidad. Y la calidad es esencial para mantener la proyección de venta, para mantener los precios, aseguró. De Angeli presentó un proyecto para prorrogar la emergencia citrícola por un año más. El senador nacional por Entre Ríos, Alfredo De Angeli, presentó en la Cámara Alta un proyecto de ley para extender por un año la vigencia de la ley que declara la emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de cítricos de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta. Las condiciones que determinaron la declaración de la emergencia el año pasado no se han revertido. El sector sigue soportando baja en el consumo, disminución de exportaciones, altos costos internos, falta de acceso al crédito y alta presión impositiva, sostuvo el legislador a través de su cuenta de Twitter. El senador además señaló que prorrogar la emergencia citrícola, dada la gravísima situación que vivimos a nivel mundial, es cuidar el plato de comida de más de 20.000 familias que viven de esta actividad de manera directa o indirecta. De probarse este proyecto, se extenderá por un año más el otorgamiento de regímenes especiales para el pago de las obligaciones impositivas, AFIP, y la Seguridad Social, ANSES, entre otros. El INTA entrega pollitos para promover granjas familiares. En una iniciativa conjunta con el programa Pro Huerta,
el INTA AMBA está entregando pollitos a granjas familiares, comunitarias e institucionales que apuntan a la creación de microemprendimientos productivos. Los ejemplares son recriados hasta los 30 días de edad en los 24 centros de cría del INTA que poseen la zona de influencia del AMBA. Se trata de un apoyo a emprendimientos productivos gestionados por instituciones, escuelas agropecuarias, familias o grupos de productores que asumen responsabilidades en base a un acuerdo establecido con el programa ProHuerta, que provee pollitos de genética INTA, alimento balanceado, la sanidad y el acompañamiento técnico. La maquinaria agrícola el primer trimestre dejó mayor facturación, pero menos ventas. El INDEC dio a conocer su informe de la industria de maquinaria agrícola correspondiente al primer trimestre del año, que en líneas generales se desarrolló con normalidad. Según los datos difundidos por el Instituto, la venta de maquinarias agrícolas durante el primer trimestre de 2020 alcanzó una facturación de 13.072 millones de pesos, lo cual es un dato auspicioso porque representa un aumento del 33,6% en relación con el mismo trimestre de 2019. El dato negativo es que en relación a la cantidad de unidades vendidas, dado que durante el primer trimestre del año se colocaron 3.294 máquinas e implementos, marcando una caída interanual de 7%, detalla así el INDEC. Estamos junto al doctor Eduardo López. Él es infectólogo, pero es mucho más que eso, es asesor del presidente de la Nación, conforma el comité que lo asesora respecto del tema pandemia, pero por otra parte es un docente de probada experiencia de muchísimos años, además de trabajar en la cuestión hospitalaria. Esencialmente es un hombre que tiene vínculo con el día a día, con la cotidianeidad, y que por otra parte es un experto en la materia. Nos va a ayudar a desentrañar qué relación tiene el coronavirus con la actividad que se realiza día a día en el sector agropecuario. Gracias por atendernos, doctor. Y la primera pregunta quizás es un perogrullo, pero ¿en qué lugar de la famosa o tristemente célebre cúspide o curva del COVID-19 nos encontramos hoy? Creo que se está dando un fenómeno interesante en esta curva de casos del COVID-19. Tenemos provincias que no han tenido casos, tenemos provincias que hace 2 o 3 semanas que no han tenido casos, o muy pocos, y tenemos un aumento del número de casos, básicamente en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que es lo que se conoce comúnmente con el nombre de AMBA, también en Chaco, y en los últimos 2 o 3 días reaparecieron casos en Córdoba, que venía con muy pocos casos. Que sí que tenemos una situación bastante diversa en la Argentina con respecto a esto, pero es evidente que el número de casos que uno tiene en el interior del país es de mucha menor magnitud que lo que está ocurriendo en Ciudad de Buenos Aires y con el urbano bonaerense y Chaco. ¿Habrá un pico en la Argentina, por citar un caso como hay en Estados Unidos o como hubo en Italia? A ver, un pico va a haber, porque en un momento dado va a llegar al pico máximo del número de casos, aunque sea un pico chiquito, o sea, pequeño, o un pico alto. Diríamos, la curva no viene en un ascenso vertical, o sea, no viene con un enorme ascenso, lo que llamamos exponencial, sino viene más bien con una curva aplanada hacia arriba, un poco intensificada en los últimos días en Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense, en la Ciudad de Buenos Aires, Carinas, sobre todo, porque aparecieron casos en barrios vulnerables, en el barrio 31, el Padre Mujica, el barrio 1114, el Padre Richard Dulli, y también en el barrio Zabaleta. O sea, es evidente que estamos frente a un aumento del número de casos en esos barrios vulnerables y hay que trabajar fuerte. Después aparecieron algunos casos en Córdoba, no esperados, ¿no? Sobre todo en Mercado Norte, que es una zona del Gran Córdoba, y Chaco, que tiene realmente muchos casos en Resistencia, prácticamente desde el comienzo de la pandemia. Entonces la curva, queremos que a medida que nosotros prorroguemos un poco la cuarentena, aunque la cuarentena se cumpla en forma imperfecta, vamos a tener que vamos a lentecer el número de casos, y yo creo que el pico va a ser menor
que los países de Europa, diríamos, ¿no? Es evidente, eso sí, va a ser menor porque no vamos a tener la cantidad de casos por día que ha tenido España o Italia, ¿no? ¿Usted diría que hasta el momento esta estrategia del confinamiento, de la cuarentena preventiva y obligatoria, está dando sus resultados? Yo creo que está dando sus resultados y eso creo que es importante porque uno debe empezar a pensar de que la cuarentena está sirviendo. El número de casos es muy poco y la mortalidad también es muy poca, ¿no? La otra pregunta tiene que ver con qué diferencia, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires con Rosario, otra ciudad puerto, otra ciudad con una gran movilidad, porque el sector agropecuario es de los que ha estado exentos de entrada y salida de camiones con hacienda, con granos al puerto, donde en los últimos días no se han registrado casos, por ejemplo. ¿Hay una explicación a esto? Yo creo que en Rosario se trabajó muy precozmente, pensando que iba a haber muchos casos, se trabajó casa por casa, diríamos, y se logró, diríamos, de alguna manera bloquear, diríamos, la posibilidad de aparición de muchos casos. La verdad que Rosario tiene muy pocos casos. Sé que la Secretaría de Salud de Rosario conoce muy bien los barrios vulnerables y se trabajó mucho en eso. Y creo que esto ayudó, diríamos. Ahora, la Ciudad de Buenos Aires también está trabajando muy fuerte en estos barrios vulnerables para tratar de bloquear lo más rápidamente posible y disminuir por lo menos la aparición de nuevos casos. Porque debemos recordar, Karina, para la gente, que cuando usted tiene un caso notificado hoy, ya ese caso contagió a 2 o 3 en los días que pasaron y esos contagios se van a ver no este día, sino dentro de 2 o 3 días, ¿no? Así que ahí está el punto más importante. Hoy por hoy en las villas se considera que 2 casos en la villa contagian a 3 en la misma barrio vulnerable, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados que debe tener la cadena del sector agroindustrial? Le diferencio 2 sectores bien claros. El frutihortícola, que podríamos decir es el primero que tiene el contacto con un alimento que luego llega al productor, una fruta, una verdura. Y por otro lado, la industria frigorífica, que trabaja en línea también de alguna manera y que tiene vínculo directo luego con lo que será un alimento que nosotros sabemos tiene un consumo muy importante en la Argentina, en la carne vacuna. Si el individuo que recoge la fruta, diríamos, utiliza guantes y eventualmente barbijo, digamos, la fruta no dura mucho tiempo el virus sobre una banana o sobre una manzana o sobre una pera. De todas maneras, el que tiene que hacer limpieza final en la fruta, como siempre, es el consumidor final. No el que la recoge ni el que la envasa dentro de los cajones, sino es el consumidor final, que uno tiene que lavarla bien, diríamos, en forma intensa y pelarla, diríamos, y comerla sin cáscara. Eso sería un poco el mecanismo. La industria frigorífica es un poco distinto porque primero trabaja al aire libre, entonces el riesgo de contagio de los mismos trabajadores es mayor. Y en segundo, que muchas veces, según la línea de trabajo dentro de los frigoríficos, hoy los trabajadores están sin respetar la distancia social de 1,5 metros. Entonces está el riesgo de contagio. Recuerden esto que es interesante. En South Dakota, en la ciudad de Sioux Falls, hace un par de semanas, hace 4 o 5 semanas, hay un frigorífico de una empresa muy conocida que le entró el coronavirus a la planta frigorífica y se contagiaron por lo menos 700 a 1.000 personas. Ustedes se dan cuenta la importancia de armar protocolos de trabajo dentro de la industria frigorífica, ¿no? En cambio, en la industria de frutícola, en general, la clave es que el personal que recoge, diríamos, la fruta y que recoge o corta las verduras, no se agrupe en algún lugar, sino que trabaje en separado hasta el final del proceso con 1,50 m, el uso de guantes y barbijo, ¿no? Pero el riesgo para el trabajador es mucho más en una planta frigorífica, son ambientes cerrados, donde la línea de producción hace que los individuos se achiquen el distanciamiento social. Doctor, hay muchas esperanzas sembradas en que se encuentre una vacuna que pueda contrarrestar el virus. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? ¿Existen para nosotros, el común de los mortales que desconocemos los tiempos de la ciencia y la investigación, la posibilidad de que sea en el corto plazo? ¿Tendremos que adecuarnos a lo que muchos llaman una nueva normalidad? ¿Cómo ve esa nueva normalidad usted como experto?
Bueno, en primer lugar, las tres hipótesis que uno tiene con respecto a este virus es que este virus cruce todo el mundo y en algún momento hace su pico y en algún momento baja y puede desaparecer. Eso lo hizo, por ejemplo, su primo, el SARS-1, que recorrió el mundo, provocó una mortalidad del 10% y un día desapareció y hace 10 años que no hay casos casi. La otra puede ser que se transforme en un virus del invierno, haga la pandemia y el virus queda con efecto residual como un virus más del invierno. ¿Está bien? Y el tercer punto es la posibilidad que el virus se vaya y quede dando pequeños brotes hasta terminar de controlarse totalmente, como ocurrió o está ocurriendo en Sudáfrica, en Corea del Sur, o que ocurrió en Japón o en Singapur, donde el virus hizo un gran pico, se fue y quedaron pequeños brotecitos que cada tanto aparecen nuevos casos en Corea del Sur, pero son muy manejables. Estas son las tres opciones. La primera opción, no sería necesaria una vacuna, el virus desaparece. En las otras dos va a ser muy útil e imprescindible una vacuna, porque va a abortar el ciclo biológico del virus, ¿no? Entonces yo creo que en el futuro eso va a ser la línea de trabajo, ¿no? Dos preguntas más, si usted es tan amable. Cuando usted habla de esos pequeños brotecitos, ¿es lo que los chinos en las agencias internacionales de noticias llaman la segunda ola? ¿O esto nada tiene que ver y es posible una segunda ola de COVID-19? En realidad es una segunda olita, porque en general no son la misma cantidad de casos. A veces el periodismo exagera. Si usted mira la cantidad de casos que tuvo Corea del Sur y que ahora tiene con esos pequeños brotes infinitamente menor. Los que tuvo China con respecto a Wuhan son infinitamente menores, con lo cual me parece que esos brotes o esas segundas o la tercera ola son de pequeños brotes, mucho más manejables, ¿eh? Finalmente, doctor, agradeciéndole enormemente su tiempo. El presidente de la Nación, en ocasión de anunciar una nueva fase de la cuarentena para muchas de las provincias, ya la autonomía como corresponde a los distintos distritos para tomar sus decisiones, decía, si vemos que la situación se complica, en términos sencillos, podemos volver atrás. Al día de hoy, ¿sería necesario con este número de casos volver atrás o no? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de quedarnos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, el AMBA, lo que usted está preguntando, de no pasar a nueva fase ni ir para atrás, quedarnos la que tenemos, pero trabajar muy mancomunadamente, diríamos, tanto el esfuerzo que están haciendo por la cuarentena a la gente, que lo siga haciendo, y por otro lado ir a trabajar mucho a las villas. Hay que testear todas las villas, hay que buscar intensamente al caso sospechoso, a los convivientes familiares y a los contactos estrechos para tratar de ir limitando la expansión del virus. El virus tiene una enorme transmisibilidad, enorme. Uno no se da cuenta y de repente aparecen casos como apareció en Córdoba, por ejemplo, no esperado, o lo que apareció en los barrios vulnerables, que si bien uno siempre los tenía en mente, la explosión de transmisión fue espectacular. Fíjese usted, la villa, en el barrio 31, había un caso el 21 de abril, si no me equivoco, y hoy estamos alrededor de 1000 casos. O sea, es casi 30 casos por día. Es un número, ¿no? Por eso hay que ir a trabajar muy fuerte y por eso la curva va a seguir aumentando. Un día va a bajar un poco y al otro día va a subir. Pero lo que no tiene que subir es en vertical o muy empinada, sino ascendente suave. Y aún así, la última, le había dicho que era la última, pero una más que su especialidad no podemos dejar de preguntarle. Hay muchísimos niños que viven en zonas rurales, muchísimos que acuden a escuelas rurales, y en muchos casos donde, independientemente de la cuestión económica, se reúnen grados, por ejemplo, para estar en un mismo ámbito, que ahora están suspendidos. Y se evaluaba la posibilidad de habilitar en esos casos, cuando los niños están en el interior, la escolaridad. ¿Cómo lo ve usted y cuál es su recomendación para con los más chiquitos? Bueno, en primer lugar, este es un virus de grandes urbes, ¿me explico? Y de conglomerados de situaciones vulnerables. En el campo va a haber muy pocos casos. Fíjese usted los municipios de la provincia de Buenos Aires, que salvo el Chascomús, que fue una cosa rara, o importados, no hay casos nuevos, ¿no? Lo mismo pasa con los municipios de todo lo que es la Pampa Húmeda en cuanto a Rosario, a Venado Tuerto y también el sur de Córdoba, con lo cual, primero, el anillo agroindustrial y agroalimenticio
está en pleno funcionamiento. Los chicos en el campo tienen muchísimo menos riesgo que los chicos de ciudad, seguro. Menor contacto con gente, habitualmente la gente que, diríamos, en el campo es bastante consciente, no va a trabajar si está resfriada, o si tiene fiebre, o si tiene dolor de cabeza. Entonces, cuando se organice el tema de las escuelas, es posible que las escuelas rurales sean una de las primeras a empezar a trabajar y a abrirse, ¿no? Doctor Eduardo López, muchísimas gracias por la deferencia de conversar con nosotros. Sabemos de todas sus ocupaciones, pero siempre ha sido muy atento. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Así está en este momento la ciudad de Buenos Aires, agradeciéndole al doctor Eduardo López. Recuerden ustedes que conforma el comité de expertos que asesora al presidente de la Nación y que es uno de los integrantes del grupo que le entregó en las últimas horas al presidente un informe completo y mantuvo una reunión con él, como ocurre en cada oportunidad, que será el que asesorará a Alberto Fernández para que tome la decisión que la propia viceministra de Salud anticipó en la mañana de hoy. Habrá de comunicar en las próximas horas acerca de la continuidad o no de la cuarentena preventiva y obligatoria y acerca de las fases en las que se encuentran la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, así como el resto de las provincias de República Argentina, siendo foco, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, donde hubo retrotraerse la decisión de flexibilizar a partir de la aparición de nuevos casos. Así está en este momento la ciudad de Buenos Aires. Actualizamos los datos del tiempo. Lo dicho, la máxima prevista para el día de hoy, 16 grados centígrados, la mínima 10 grados. El servicio meteorológico prevé lloviznas, lluvias aisladas y cielo parcialmente nublado durante todo este día viernes. En tanto que para el sábado anticipa que estará parcialmente nublado durante toda la jornada y que la temperatura mínima estará oscilando este sábado en 6 grados centígrados y la máxima en 16 grados centígrados. Ya el día domingo, 6 grados la mínima, 17 grados la temperatura máxima, con cielo también parcialmente nublado, llegando al lunes 25 de mayo con tiempo parcialmente nublado a ligeramente nublado, una temperatura mínima que se ubicará en torno a los 8 grados y la máxima ya recuperándose en 21 grados centígrados. Y de esta manera le ponemos punto final a esta edición informativa de Chacra TV Noticias por la mañana. No se olviden que los estamos acompañando en vivo a través de nuestro sitio en YouTube, Revista Chacra TV, a través de chacratv.com y con la plataforma de medios agropecuarios Chacra todo el día, a toda hora. Síganos y recuerden, a esta hora ya están informados. Quédense en casa.